Aquí comienza Mujeres de la Música. Idea, conducción, Aitana Casulín, Laura Falcone, Estefanía Blanco, Camila Arata y Lucía Guini. En la operación técnica, Elena Checoli Pastorino, Eugenia Castro y María Luisina Aguirre. Muy buenos días, acá con otro jueves, que en realidad hoy es viernes. Sí. Pero bueno, digamos otro jueves de Mujeres de la Música. Porque nos van a estar escuchando un jueves, pero hoy estamos haciendo un programa grabado. Ya les vamos a contar por qué. Y bueno, estamos en nuestra 7ª temporada, Aitana. Increíble. ¿Quién lo hubiera dicho ese día, no? Ese día que nos encontramos en el Altillo. ¿Quién hubiera dicho que 7ª temporada de Mujeres de la Música? Para quien nos escucha por primera vez, Mujeres de la Música es un programa radial que se difunde en Radio Damus, la radio de la Universidad Nacional de las Artes, que se emite todos los jueves, a veces en vivo, a veces grabado, porque tenemos invitadas de distintos lados del país y del extranjero. Y estamos desde el año 2019, los programas del 20 en adelante los pueden ver en YouTube, en los canales de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y los del 2019 en Radio Cat. ¿Estoy bien? Está perfecto. Además nos pueden seguir por Instagram y por Facebook. Todavía tenemos Facebook. Todavía tenemos. Se nota en nuestra edad. Se nos cayó la sota. Sí. Bueno, es un programa que hacemos con Aitana Casulín, que hoy me está secundando como coequiper, con Estefanía Blanco, con Camila Arata en la conducción y quien les habla, Laura Falcone, y en la parte técnica, Elena Checoli, Eugenia Castro y nuestra última adquisición, María Luisina Aguirre. ¿Sí? Ahí están en la pecera, después les vamos a mandar fotos de ellas allí. ¿Algo más en todo esto? No, que habrán visto la gráfica hermosa que nos han renovado este año, la genia de Clara Kopman, que nos tiene una paciencia increíble. Sí. Y nos ha hecho unos flyers y cambiamos de color, porque venimos 3 años con el mismo color. Dijimos, bueno, es hora de cambiar el color. Renovamos nuestro stock. Color. Renovemos el color. Así que bueno, gracias a Clarita también. Bueno, largamos entonces a la invitada con nuestra invitada de hoy. ¿Presentás vos? ¿Presento yo? Presentás vos, como muy siempre. Bien. Ya verás quién habla acá. Apenas bocado la dejamos poner. Muy bien, hoy tenemos a Marcela Méndez. Bienvenida, Marcela. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Exactamente. Un placer estar aquí, la verdad me siento muy honrada con la invitación. Bueno, esta es una de las sorpresas que a mí me ha dado este programa, de conocer a gente maravillosa, increíble, que tal vez por otras razones no hubiéramos conocido, ¿no? Bueno, es toda una historia larga, pero termina siendo que en casa a fin de año tenemos una reunión de arpistas. ¿Por qué arpistas en casa de flautistas? Porque traemos el sonido celestial. Exacto, viene el sonido celestial. Acércate, ahí está. O no. Solo Dios tienen sabe mala qué va fama, a ser. Muy mala fama. Estamos de acuerdo. Bueno, por una tremenda curiosidad que va a contar Marcela al final, terminamos con una reunión de arpistas el 29 de diciembre en casa. ¿Qué día? Increíble. Toda una tarde que dijimos, nos juntamos 2 horitas. Bueno, estuvimos más de 5 en una reunión increíble. Este va a ser la parte final del programa, los dejamos con la intriga. Y yo le dije, Marcela, tenés que venirte a nuestro programa. Marcela nació en Entre Ríos.
Y vivió toda la vida en Entre Ríos. Sí, en realidad nací en Paso de los Libres Corrientes, pero mi papá era militar, entonces iban y venían. Pero yo siendo muy pequeña, sí, ya se afincaron, mis padres sí son entrerrianos, se afincaron en Concepción del Uruguay, cuando yo tenía 8 años. O sea, ahí empieza mi historia musical, en Concepción del Uruguay, con el arpa, ¿no? Porque la historia musical había empezado antes. Pero en realidad nací en Paso de los Libres. Pero estuve en Buenos Aires, viví en La Boca, en Belgrano. En Italia, sí, en Francia. Pero de chiquita. Cuando mi mamá y mi papá me llevaban, papá vino acá, estuvo en el puerto de Buenos Aires en reiteradas oportunidades, pero cuando yo era niña estuvimos en 2 oportunidades y vivimos en Rosario, en distintos lugares, hasta que sí, la ciudad en la cual yo me siento, vos me decís dónde soy, yo soy uruguayense. A los de Concepción del Uruguay les decimos uruguayenses. Aunque mi marido me dice que a esta altura ya soy paranaense, porque en realidad viví más tiempo en Paraná. Pero viste que el corazoncito de la pertenencia. Exacto, sí. ¿Y cómo empezaste a los 8 años con el arpa? Bueno, fue una re casualidad. Yo en realidad había empezado a los 7 con el acordeón a piano. Un día fui y le dije a mamá, quiero tocar acordeón a piano, y mi mamá hacía todo lo que yo le pedía, me llevaba. Así que me consiguió una profesora de acordeón a piano. En ese tiempo estábamos en Corrientes Capital y de ahí nos fuimos a Concepción del Uruguay. Y un día en la escuela una compañerita me dice: Marcela, vos tendrías que ir a conocer a mi profesora de arpa. No me dijo que tenía que ir a ver el arpa ni la escuela de música. Esa fue la frase: vos tenés que venir a conocer a mi profesora de arpa, que me quedó muy grabado eso. Y yo le dije, bueno, vamos. Claro, resulta que la profesora de arpa era Elena Carfi. Vaya. Y hacemos la reverencia, ¿no? Entonces fue muy mágico porque acompañé a esta compañera mía, que es una bioquímica que vive acá en Buenos Aires, que se llama Mariana Saco, a su clase de arpa. La vi a Elena, y en ese tiempo la escuela de música en Concepción funcionaba en una casona antigua. Eran los primeros días del otoño. Entraba una luz muy especial, y entro y estaba esta mujer con ese acento santiagueño, muy, muy rigurosa, pero muy amorosa al mismo tiempo, y el arpa dorada, y yo ni sabía cómo sonaba ese instrumento, y dije, wow. Y nunca más me fui. O sea, fue así. Tu amiga se fue y vos no. Mi amiga se fue y yo no. Qué loco, ¿no? O sea, como ella me llevó a eso, ¿no? Y fue así, fue un amor así fulminante. Por la música, que ya lo traía ese amor, pero con ese instrumento que fue el que me convocó, captó, porque, sí. Así que así empezó. No fue una cosa razonada ni pensada. No, que yo pensé que viniendo de la zona de Entre Ríos y habiendo, como decías, que habías tocado acordeón a piano, tenía algo más que ver con, viste, toda la música de Mesopotamia tiene muchas veces bastante arpa y paraguaya, y sí, eso pero no venía por ahí. No venía por ahí, y la verdad que ya, bueno, me estoy yendo a otro tema, pero la dispersión de las arpas en el litoral argentino desaparece prácticamente con la llegada de la inmigración de principios del siglo XX, que vienen con los bandoneones y acordeones, los acordeones, claro, tienen mucho más volumen. Tenían más volumen, entonces más el instrumento portable. Exacto, y el instrumento que se restringe más a la zona así del Paraguay, donde hay impactantes. Sí. Pero no, o sea, quizá había alguna remembranza. A mi papá le gustaba mucho Tchaikovsky, así que él escuchaba los ballets. Seguramente yo había escuchado y el arpa, pero no desde esas cadencias increíbles. Nada desde la razón ni desde un acto de voluntad de decir yo quiero tocar ese instrumento. Sí. Y atrapa también la maestra en ese caso, ¿no? Claro, porque es una personalidad, ella era una personalidad. Elena, si yo tuviera que describirla en 2 palabras, serían amor y disciplina. Serían las 2 palabras. Y cuando la disciplina era la que prevalecía, uno no entendía mucho cuando es chico, ¿no? Pero cuando creces te das cuenta que es puro amor la disciplina. El otro día una maestra de yoga decía que disciplina es cuidar aquello que es importante. O sea, porque ella hablaba de su práctica, ¿no? Sí. Y nosotros en nuestra práctica, con la disciplina, cuidamos lo que es importante. Tal cual. Y Elena era Elena fue como nuestra madre, y digo nuestra porque somos un grupo de arpistas que fuimos formados puramente por ella, como es Ramiro Enríquez, María Luisa Rayán,
puedo nombrar cantidades de arpistas, ¿no? Pero ellos son de mi generación, crecimos mucho juntos. Aparte, Elena era muy pícara también, porque... Y se iba a Entre Ríos y me decía, ¿sabes qué? Ramiro está tocando tal obra. Claro, imagínate, estamos hablando del año 80. Claro. Estabas todavía con el vinilo, queriendo comprarte el CD. Y claro, entonces a la semana yo estaba tocando esa obra. Iba para allá y decía lo mismo. Entonces, total, no había conexión, no había Instagram en ese momento. No había forma de saber ni cómo la tocábamos, ni qué pasaba, pero... Ni si la tocaban, porque por ahí... la tocábamos, es verdad. Pero era una manera, creo, que ella tenía de hacernos... De activarnos, claro, de activarnos. Y bueno, yo he pasado temporadas en su departamento ahí en calle Coronel Díaz cuando era adolescente, joven, todos nosotros. Nos cuidó mucho Elena. Realmente nos cuidó mucho y nos quiso mucho. Claro. Y fue una gran mujer y una gran constructora, porque por un periodo fue la maestra de arpa de todo el país, pues claro. Viajaba para todos lados, o sea, iba a La Plata, iba a La Lucila, iba a Morón, iba a Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay viajó 20 años. Oh. No, hay que tener amor, una energía y un compromiso enorme. Entonces esa mujer atrapó a esa niña de 8 años que yo a veces me pongo a pensar, y cuando yo la conocí a Elena, yo hoy no tengo la edad que tenía Elena cuando yo la conocí. Qué bárbaro. Entonces esa cosa, ¿no? De reverenciar al maestro, de observar al maestro, de ese... Y un maestro que lo tuve a lo largo de toda mi etapa formativa. Yo cambié de maestro cuando terminé la escuela de música, no cambié de mirada ni de nada. Y bueno, mucha gratitud hacia Elena, realmente mucha gratitud. Y esa escuela de música en la que te recibiste es la que lleva el nombre de Celia Torrano, ¿cierto? Exacto. ¿Gracias a quién? ¿O por quién? ¿O por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? No, bueno, yo fui así como Mariana me llevó a conocer a Elena, bueno, Celia me llevó a recuperar su memoria. Y en realidad tampoco fue Celia. Yo teníamos una profesora de historia de la música en Argentina, porque teníamos dividida en esa época la materia, que se llama Cecilia Mettler. Y entonces un día ella nos contó que había una calle en Concepción del Uruguay, porque ya había una calle que llevaba el nombre de Celia, que había sido una gran violinista. Y yo escuché eso y dije, wow, ¿qué pasó acá? Entonces me fui a la calle. A ver si había alguna pista. Claro. A ver si la calle respondía. Habré tenido 15 años, no sé, 16 años. Entonces, claro, fue empezar a buscar sobre esta mujer. Entonces, Cecilia nos invitó a formar parte de un grupo para recuperar información sobre Celia, que fue el primer trabajo que se hizo en el año 1989, en el cual el municipio de Concepción del Uruguay en ese momento, no sé por qué motivo, no permitió que la escuela llevara el nombre de Celia Torrá y le pusieron el nombre al salón de actos. Y yo me enfurecí. Pero, bueno, viste que tenía que tener la calma para que ese nombre estuviera donde tenía que estar. Claro. Porque se empezaron a decir disparates de nombres de personas que no tenían nada que ver unos con otros. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Paraná. Me voy a ir a un ensayo de la Sinfónica. Yo tenía 19 años ahí. Me vieron un ensayo de la Sinfónica y le voy a pedir a todos los músicos y al director de la Sinfónica que firmen una carta. Empecé a juntar firmas. Te pusiste al hombro. Y fue una cruzada. No me vas a ganar. Información, una carpeta así, era de cosas. De por qué tenía que ser el nombre. Pero eso no era suficiente. Todos los días iba y me sentaba en la secretaría privada del intendente del momento. Con 19 años. Su pesadilla. ¿Qué razón hiciste todo esto, Marcela? Ahora me doy cuenta. Y el entonces intendente abría la puerta y me veía. El pobre hombre de haber dicho otra vez. Hasta que un día, bueno, no sé, sucedieron muchas cosas, ¿no? Se inició un expediente por la vía administrativa, como debía ser. Y un día yo estaba esperando que me vea, porque no interactuaba. Yo solamente le decía, mirá que estoy casi acá no me voy a ir. Casi una amenaza. Claro, totalmente. Me acuerdo. Está bien, pasiva, pero estoy. Claro. Mírame. Un día abrió la puerta y me dijo, nena, me dijo,
nena, anda tranquila, tu escuela se va a llamar Celia Torra. Y yo salí corriendo como una tarada. ¿Por qué? Por la plaza de Concepción del Uruguay. A los gritos. Nadie entendía nada. La única que era... Bueno, Celia sí estaba en el cielo regocijándose seguramente. Pero para mí era sumamente importante. O sea, una mujer... Claro. De Concepción del Uruguay. Sí. O sea, imagínense que nació en el pueblo 1884 en Concepción del Uruguay. La nada. Claro, la nada. Perdidísimo. El padre se agenció los primeros rudimentos del violín para enseñarlo. O sea, imagínate, le habrá dicho, esto es el... Mano izquierda. Y mano derecha. Serrucho, digamos. ¿Qué le puede haber dicho el papá por más buena voluntad que tuviera? Entonces, para mí era sumamente importante. Esa mujer era un faro. Modelo, sí. Era un faro y yo la miraba todo su recorrido y da la casualidad de que en medio de todo este proceso, cuando se pone el nombre de Celia, que bueno, fue hermoso y se conserva su nombre y se la respeta. ¿Recordás el año más o menos? Sí, fue en el año 90, Ajá. 91. O sea, el expediente es del 89, pero habrá sido ahí. Más o menos. Más o menos. De todas maneras, en mi libro está exactamente Sí, esa fecha, sí, un ¿no? libro precioso que de Celia, hermosísimo, Bueno, hermosísimo. muchas gracias. Y bueno, se quedaba la tarea ahora de en realidad empezar a trabajar con el repertorio de Celia, porque, o sea, nació, como les decía, ¿no? En una ciudad que hoy día Concepción del Uruguay sigue siendo una ciudad. Es importante porque, bueno, ojo, estaba Urquiza ahí, había una impronta de la historia del país muy fuerte, pero fue la primera mujer que tuvo el coraje de salir de su ciudad. Primero fue a Paraná. Imagínate, Paraná no era muy distinto de Concepción del Uruguay a nivel musical en esa época. Estamos hablando del año... principio del siglo. 15, claro, antes de que ella se va y queda varada en la Primera Guerra Mundial en Europa. Sí. Se viene a Buenos Aires, al Conservatorio Williams, que también no debe haber sido muy fácil. No. Mujer. Sí. Entrerriana, y no voy a decir del interior. Entrerriana. Yo tengo un problema con la palabra interior. Sí, me suena muy feo. Sí. Suena como al estómago, el duodeno, ¿no? Y no sé qué es el interior. Para mí está en las provincias, ¿no? Y se sabe que el Conservatorio de Williams no era de fácil acceso. Las mujeres no eran lo usual que estuvieran estudiando música. Bueno, estaba el caso de América Montenegro, como la esposa de Andrés Gao. Debe haber sido durísimo. Yo no quiero ni imaginar lo que atravesó esa mujer. Y ella decía, yo sé a dónde voy. Dice que era una frase que repetía, su mantra, ¿no? Igual, o sea, digo, vos decís las mujeres, yo creo que había un estatus de la mujer que sí estaba bien que tocara un instrumento como decorativo. Como decorativo. El piano. Claro, O el arpa. El piano, el arpa, algo así. Pero ponerse, digamos, en ese En objetivo profesión. tan profesional, ahí es otra historia. Ahí hay un salto, salir a pelear otro espacio, digamos. Sí. Eso me parece lo llamativo. Y entonces sucede algo auspicioso. Me invitan a un festival en México. Y entonces yo iba a tocar el poema del Pastor Koya. Ajá. Con flauta. Y lo toqué con una japonesa en México, porque no iba ningún flautista con nosotros. Entonces yo le llevo la grabación a Ángel La Sala. Porque Elena me dijo, vos esa grabación se la llevas a Ángel La Sala, que te escucho, pues está muy bien y qué sé yo. Entonces lo llamó y nos fuimos. Bye. Porque Elena no te preguntaba, te decía. Pero resulta que yo no sabía, porque imagínate, o sea, todo era incipiente sobre Celia. Yo descubrí, por ejemplo, que en todos lados estaba mal puesto su fecha de nacimiento, porque busqué su acta de nacimiento. En todos lados en ese entonces figuraba el año 1889 como su año de nacimiento y era el 84, que no tiene mucha importancia, pero bueno, o sea, es un dato importante sobre la veracidad de su nacimiento en esa ciudad, ¿no? Y resulta que yo no sabía que Zulema La Sala había sido quien cantaba las canciones de Celia. Entonces cuando Zulema ve que yo vengo de la escuela Celia Torra, me dice, ¿cómo pasó esto? Entonces le cuento el cuento y me termino yendo de casa de Zulema con un disco de pasta, con Zulema cantando y Celia tocando el piano, porque resultó que tocaba muy bien el piano y me contó toda la otra parte de la historia y me hizo conocer a Olga Galperín, que fue quien estrenó su sonata, con quien pasé muchas horas hablando, una mujer también sumamente extraordinaria. Entonces a mí Celia
me guió un poco también en este camino si vos mirás lo que vos nombraste, ¿no? Marcela, Marcela esto, bueno, para mí también es Celia. Instrumentista, gestora, maestra, investigadora, pues bueno. Sí, para mí trazó un poco mi camino, ¿no? Es increíble porque hubo pequeños detalles que entraron en resonancia con algo tuyo y eso fue como marcando. Sí. Yo, por ejemplo, estoy por salir a tocar y digo, Celia, por favor, y depende qué es, Nicanor, por favor. Pero yo lo siento muy cerca, porque yo creo que la obra de ellos a nosotros nos atraviesa de una manera que su existencia etérica yo siento, acompaña. Sí, absolutamente. Sí. Y yo cuando estoy en los momentos oscuros, sinceramente los invoco, y les pido ayuda, y les pido guía. Sí. Porque atravesaron por cosas durísimas. Zulema me contó que batalló tanto cuando creó su Asociación Sinfónica Femenina, la Asociación Coral Argentina, o sea, porque ella quería que el rol fuera profesional de la mujer. Y es re simpático leer el estatuto cuando dice, si no hubiera mujeres que tocaran el clarinete, mira que tu marido toca el clarinete, aceptaremos un hombre en la orquesta. O sea, vos sabés que ahora está la orquesta de mujeres Celia Torrá, ¿no? Sí, porque Clara Parodi fue mucho tiempo a hacer los cursos de dirección con el maestro Gorelica Ríos, y ahí la conocí, y bueno, me contaron cuando le pusieron el nombre. Ahora hay muchas cosas Celia Torrá. Claro. No, te digo que a mí fue como, creo que la primera vez que yo empecé a escuchar de Celia Torrá fue en un programa que nosotras hicimos. En los primeros programas hicimos un programa de ella, ¿no? Pero buscando así. Sí, y fue, revelador. Fue revelador. Sí. Pero además yo digo, qué bárbaro, porque estudié música argentina, todo eso, jamás nadie me había nombrado, ni siquiera de paso, porque por ahí hubiera sonado. Aunque sea en una lista. En alguna lista de algo, y cuando vos veías la trayectoria, era impactante la trayectoria. Sí. Digo, qué increíble como de pronto a veces se borran unos, se dejan otros. Sí. Hay la información es muy sectorizada. Yo creo que también es nuestro rol, o sea, yo siempre estuve como muy interesada en la figura del compositor, ¿no? Y no solo con Celia, sino cada obra que abordo. Y yo que no puedo tocar la música de Celia, porque en el arpa la música de Celia no se marida, no es idiomáticamente artística. Entonces intenté de muchas maneras y bueno, acepté que no lo podía hacer más que tocar sus obras orquestales donde está el arpa, ¿no? Pero creo que es nuestra responsabilidad como instrumentistas también. Sí, claro. Encontrar estas figuras. Ella aparte es una figura que es relevante en muchos aspectos, o sea, aspectos muy profundos, no solamente musicales. O sea, para mí hay una foto que es la foto del año 49 cuando ella dirige en el Colón, que dirige también Williams, Gilardi, el maestro Jacobe, y que ella está sentada a la derecha de Williams. O sea, batalló, pero la sentaron donde tenía que estar sentada. Quiere decir que su obra tuvo un valor trascendente, aún cuando la batallaban, aún cuando no entendían que tenían que dar espacio, porque en el mundo hay lugar para todos. Tal cual, exactamente. Entonces, yo creo que eso por un lado. Y otra cosa que a mí me conmueve de Celia, que es una parte de su corpus creativo que me gustaría dedicarle un tiempo en algún momento, es la canción escolar, porque ella estaba dirigiendo sus orquestas y qué sé yo, pero seguía dando clases en el Jardín Mitre, y hay unas fotos preciosas de ella con los nenes alrededor, ¿no? La canción escolar de Celia es de un buen gusto, la poesía es de una belleza. Es tan nutritivo para los niños darles ese tipo de alimento, ¿no? Por decir de alguna manera, que me hacía acordar mucho. Hay algunas canciones que ella las hace para que canten los niños, y hay otras que es para que se le canten a los niños, me parece. Porque así como las canciones de Julián Aguirre, que son de una complejidad musical enorme, pero eran para que se le canten a los niños. Hay una serie de canciones de ella donde hay hasta una coreografía, una ronda, que para mí son de una belleza extraordinaria, y nutrir a un niño con eso hace una diferencia. Totalmente. Entonces, ese aspecto de ella que no dejó de atender a los niños, aún en su ancianidad.
Y según me contaba en su momento Olga Galperín, ella murió de cáncer y fue bastante duro su desenlace. Y dicen que trabajó hasta el último día, o sea que nada la sacó frenaba de lo que era para ella su destinación, ¿no? Claro, qué fantástico, qué fantástico. ¿Vamos a ver un video? Vamos a ver un video, ¿sí? Estamos con las chicas aquí. La Rosa y el Sauce de Carlos Guastavino en una transcripción tuya, ¿sí? Sí. Para arpa. Muy bien, acabamos de escuchar y ver un video precioso de La Rosa y el Sauce de Guastavino en una transcripción de Marcela Méndez, por Marcela Méndez, nuestra invitada de hoy. Nunca habíamos tenido arpas, sí habíamos tenido una arpista, ahora me quedé pensando en el programa. Lucrecia. Cuando vinieron con el trío. Sí. Claro. ¿Cómo? Perdón, todo tuyo. No. Dos cosas. Hay algo que estábamos hablando recién que me quedó un poco ahí dando vueltas, que decís de la dificultad de escribir para arpa y que escribir bien para Salió arpa. La compositora. Sí, no, porque para mí es un tema. Te digo que tengo dos cosas escritas para arpa y siempre es como, o sea,
no son idiomáticas, digo, o sea, uno puede escribir, pero cuando casi pensás en un piano por ahí más que nada. Claro, o sea, sabés que hay cosas que son propias del arpa y esas, o sea, te das cuenta cuando una obra está bien escrita para un instrumento. Sí. Y hay otras cosas que puedes pasar un instrumento y otro y más o menos, pero el arpa necesita como un... Igual dicen que Wagner escribía muy mal para el arpa, ¿no? Sí, las partes de arpa de Wagner hay que reescribirlas. Hay que reescribirlas, sí, igual la fantástica de Berlioz, sí. Lo que escribió Berlioz y es intocable, o sea, mira que uno lo enseña después, dices, mira que bien escribió. No, o sea, hay cosas que son físicamente impracticables en las partes de las arpas, o sea, porque no había una comprensión de lo idiomático del instrumento, precisamente. Entonces yo creo mucho en la sinergia del arpista con el compositor. O sea, a mí hace unos años me tocó estrenar un concierto estupendo de Eduardo Alonso Crespo, que lo encargó el maestro Gorelick, lo estrené con la Orquesta de Entre Ríos un día de primavera, el 21 de septiembre, ya no me acuerdo ni de qué año, pero no fue hace tanto, y yo pasé horas sentada con Eduardo, mostrándole, porque él escribió la obra y nos sentamos a verla juntos. Entonces yo le mostraba, mira, esto funciona, esto no funciona, la manera, cómo podemos resolverlo. Y hay un dato curiosísimo que yo lo descubrí porque hace unos años toqué el concierto de Ginastera, bueno, lo toqué muchas veces, ¿no? Pero cuando lo toqué la última vez, yo ya era más grande y tenía dinero, entonces me fui a Londres, quería ver los manuscritos originales, porque esa obra es pasión a cada cosa, nada a medias. Porque digo, a ver, yo no me voy a agarrar el manuscrito original, pasame la parte y me pongo a estudiar. O sea, del manuscrito. Bueno, pero para no hacer el cuento demasiado, no sería una excusa, Marcela. No, absolutamente no. Bueno, Londres es precioso. Porque yo el año pasado me fui a Alemania a arreglar mi pícolo por el que pero paseé como loca. Bueno, no, yo me la pasé dentro de la biblioteca del Royal College, no paseé demasiado, pero yo quería ver, porque el concierto de Ginastera lo comandó Edna Phillips, una arpista norteamericana que se tardó tanto Ginastera que cuando lo terminó ella ya se había retirado. Eso es genial. Eso me encantó. Entonces Edna Phillips le pasó los derechos a Nicanor Zabaleta. Y el archivo de Zabaleta está en el Royal College. Ajá. Entonces yo dije, bueno, es mi oportunidad de ver la parte original de arpa, porque lo que está impreso ya no es la escritura original de Ginastera. Y es maravilloso. El concierto empieza con octavas alternadas entre las dos manos. Sí, la do, sí, la mi, sí. Pero en el original había escrito doble octavado, que obviamente te da más volumen, pero el instrumento es un instrumento donde no tenés punto de apoyo. Si vos tenés que hacer algo tan rápido, pierde todo el efecto, y el efecto es de la polenta de ese comienzo, ¿no? Y Zabaleta escribió muchísimo, trabajó mucho con Ginastera, o sea, se sentaron juntos a trabajar, a revisar todo. Y eso para mí es primordial. Esa sinergia hace que después las obras funcionen y no sean debut y despedida, o sea, que se toquen una sola vez, que las obras quieran ser tocadas por otros colegas, ¿no? Sí, importantísimo. Sí, pero es un instrumento complejo, Sí, totalmente. Sí. Te lo digo porque no, claro, pero saber escribir como más o menos bien, digo, no tiene nada que ver el pasaje de un piano, nada. Esa es piensan que lo que tenemos las dos mismas claves, todo debe ser, digitamos con 8 dedos, no con 10. Entonces esa ya es la primer condición, ¿no? Tenemos 7 pedales que estamos moviendo en simultáneo. Y que si los pones, Entonces tiene que haber un conocimiento de lo práctico. Por ahí vos en el intelecto decís esto está perfecto, pero después en la práctica no se puede tocar. Claro. No es real. Sí. Y hablabas recién, de viajes. Ahí vimos que tenés unos bastantes viajes encima de formación y esto. ¿Qué te aporta, digamos, el estudio o el haber estado en el exterior? Mira, en la juventud era el deseo profundo, ¿no? De ir y conocer ahí en la fuente, como ir a la biblioteca, ¿no? O sea, ir y beber de la fuente original. Pero después te da otras cualidades como persona también, no solamente como músico. El hecho de poder mirar en perspectiva tu propia realidad y darte cuenta de que no es tan mala como pensás. Claro. Entender cuáles son los caminos para poder mejorar las cosas. Entender que somos naciones muy jóvenes en comparación con todo el bagaje de cultura que tienen los países europeos.
y ser pacientes, entender que uno puede, como decía Gandhi, ¿no? Uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. O sea, no podés estar pidiendo que resuelvan cosas si vos en realidad no agarrás. No movés. Claro. Entonces, yo creo que en ese aspecto, o sea, más como persona, más holístico. Después, desde lo musical, bueno, es realmente pararte sobre toda la tradición, toda la cultura del instrumento. Porque vos estuviste específicamente... Yo estudié de joven en París. Y después, ya de más grande, estudié con Marielle Normand, y también en ese entonces Christine Icart era la quien ayudaba a Marielle, una de sus alumnas, sobre todo los alumnos extranjeros que íbamos. Pero después, ya más grande, tuve la fortuna de conocer a quien fue mi maestra de la madurez, y que para mí es como un cierre de paréntesis entre Elena en mi niñez y adolescencia y juventud y Mireille Lavita en mi madurez. Que es tu otro libro también. Es mi otro libro. Mireille Lavita, yo la conocí porque, bueno, por razones no musicales me fui a Italia. Entonces necesitaba un instrumento para estudiar y fui a un negocio de arpas. Y la persona que lo tenía adelante, ahora ya no lo tiene, que es Clara Rocco, una queridísima amiga ahora, me dijo estas palabras. Me dice, mira, yo conozco un dinosaurio que te podría prestar el arpa y estarías feliz. Dinosaurio pues tenía como 80.000 años, no por otra cosa. Entonces ese dinosaurio era Mireille Lavita. Y Mireille Lavita, bueno, fue mi maestra de la madurez, fue una maestra con la que hice un trabajo de reflexión sobre mí y sobre el arpa. Mirella, bueno, había vivido en San Pablo, en Río de Janeiro de joven, porque ella era hebrea y en la época de la persecución de Mussolini no podían quedarse en Italia. Claro. A ella la habían llamado para ir con Toscanini a Nueva York, pero una amiga de ella había quedado huérfana, entonces dijo, no, vas vos, yo tengo a mis padres. Y después salió la posibilidad, ella se vino a Brasil, entonces entendía mucho lo que pasaba acá en Latinoamérica. Una gran investigadora, que ella de anciana, tipo 68 años, empezó a tener degeneración macular. ¿Cómo de 68 años? No. A ver, Marcela. Bueno, murió de 90 y pico. Bueno, pongamos en el tercer acto de su vida. En el tercer acto de su vida, perdón. Bueno. Que no me falta mucho. Bueno, un taxista hoy me dijo que tenía 29. Le dije, señor, usted tiene que ir al oculista. Sí, o sea, sí. Te quería invitar a algún lado después. Sí. La edad subjetiva, chicas. Pero bueno, Mirella empezó a desarrollar degeneración macular, viste que se te va cerrando el campo visual, entonces no pudo tocar más. Entonces empezó a investigar. O sea, ella venía investigando, empezó a escribir. Terminó escribiendo como 15 libros después, hasta el último se publicó un mes antes de que muriese. Mira. Y con ella trabajé, porque yo cuando la conocí venía de hacer un concurso para la Orquesta de Luxemburgo, que éramos como 130 arpistas. O sea, en esa época pagaban 6.000 euros, era un disparate. Entonces yo dije, yo voy, total, no tengo nada que perder, yo tenía mis cargos acá. Entonces, cuando llego estaba preparando todo ese repertorio, seguía tocando ese repertorio, y yo me daba cuenta que cuando iba a casa de Mirella, ella ponía una silla en el costadito, como que si yo no me daba cuenta, y se sentaba a escuchar mientras yo estudiaba. Entonces un día me dice, Marcela, vos tocas muy bien, pero podrías tocar mucho mejor. Entonces me dice, si vos querés, yo te puedo dar clases. Le digo, Mirella, yo no tengo dinero para pagar clases. No, me dice, vos vas a ser mi última alumna. Ay, qué loco. Entonces, ¿cuántas cosas tenés? Te fueron pasando así, viste, como destinos, es increíble. Sí. Y no hicimos ningún trabajo de repertorio, trabajamos solamente la técnica del sonido. Entonces, lo que ella no veía bien, yo estaba en invierno, era enero, febrero, ella no prendía muchas luces, entonces trabajamos técnica pura, ¿no? Articular, como si empezaras a tocar el arpa, tocabas un dedo y te decía secondo dedo mal articolato, non mi piace, di nuevo, sin ver, porque ella estaba con los ojos cerrados, escuchando, y sabía cuál era el dedo que no habías articulado bien.
Y yo terminaba tocando en la oscuridad. Claro, ya para ella era lo mismo. Claro, veía. Y entonces como que perdías la percepción de lo visual que nos El arpa es crítico, además, porque las distancias es dificilísimo. Si no ves los colores, está como en el horno. Y ese acto reflexivo sobre el sonido me hizo hacer un acto reflexivo sobre mi vida, sobre la existencia, sobre todo. Y Mirella también era una mujer entre cientos, era única. Y era una anciana que realmente era anciana, ahora ya no, de 68. Vos, en sus ojos, que ya vos veías que no tenían el brillo de la persona que ve, había vida, como que yo me acuerdo que íbamos a conciertos juntas, ¿no? Y un día fuimos a un concierto rarísimo de arpa barroca en el Acuario de Milán, una cosa extraña, estaban todos los peces pasando atrás del arpa barroca. Alucinante, divino. Y yo estaba que me dormía y ella estaba así, pero con unas pilas, y en todo era así. Y para mí es lo que el subtítulo del libro, ¿no? La incansable buscadora, una mujer que buscaba y buscaba y sabía de un montón de cosas y era maravillosa. Esa inquietud. Sí. Y entonces tener esos faros, esos ejemplos, ¿cómo uno no va a reaccionar, no? ¿Y por qué crees que te llegaron todos estos faros? ¿Será que no todos los descubren o...? No sé. No, quedaba pensando, digo, porque has contado unas hay cosas. Algo de estar abierto. Y estar atento y estar como receptivo a momentos, a situaciones y emociones. Sí, yo creo que también es a mí me gusta. Lili Laskin decía que lo que más le gustaba. Lili Laskin fue una gran arpista francesa que fue la maestra de Marielle Normand, entre muchos otros, ¿no? Que era la arpista de la Ópera de París. Y ella dice que lo que más le gustaba de la orquesta era estar con las personas. O sea, estar con los músicos y hablar de música. O sea, ojo, no hablar de cualquier pavada. Y yo creo que a mí lo que me impacta es estar con esa persona y entender lo que vivió, lo que atravesó, el propósito de su vida. Mucha gente no se pregunta cuál es el propósito de su vida en este plano. Pasan así, sin preguntarse mucho, y tampoco está mal. Tampoco está mal. No, claro. Pero yo me acuerdo mucho de un libro de poesía del maestro Juan Francisco Jacobe, que él habla de las providencias del arte. Entonces como que cada uno viene con un signo, ¿no? Y para mí, que yo lo cito en el prólogo del libro de Celia, mi signo, hay una parte que él dice, hay una suerte de destinación de tomar las piedras caídas a los costados de la vida y ponerlos en el sitio de respeto en el que merecen estar. Yo creo que ese es un poco mi propósito de vida. Hacer ese trabajo de buscar todas esas piedras que construyeron los muros o los cimientos y que las dejaron olvidadas, ¿no? Y ponerlas donde tienen que estar y que se las vea y se las respete y se grite desde arriba de los techos que esas personas construyeron nuestra cultura, ¿no? Y la cultura de la humanidad, ¿no? Qué fantástico. Sí. Creo que otro videito. Vamos a otro video y esto es una obra que vos encargaste, que vos pediste. Me mira desesperada que es. La de Valeria. Sí, exacto. Sí. Ellas, las voces de todas, se llama, de Valeria Romero. Y todo el trabajo con mujeres está muy atravesado por tu historia está atravesada, ¿no? Sí, a Valeria yo la conocí en pandemia, ¿viste? Esas cosas. Un día me escribe una persona y me pide una clase de cómo funciona el arpa. Claro. En pandemia. Y era Valeria. Ajá. Entonces me encantó ella con su misionera, así con el acento de misionera, qué sé yo. Y empecé a escuchar su música, me encantó. Y yo siempre, hacía años que tenía en la cabeza una obra con estas tres mujeres, con Celia, Sor Juana Inés de la Cruz y Lola Mora. Entonces le dije a Valeria, le digo, mira, yo quiero que la obra esté en torno a estas mujeres y sea para arpa y cuarteto de cuerdas. No sé cómo se va a llamar, eso es tu tarea, ni de qué se va a tratar, pero sí yo le había dado textos que para mí eran importantes, ¿eh? Por ejemplo, oír con la mirada, como dice Sor Juana, o la frase de Celia, o lo que sea. Así que bueno, se puso a trabajar Valeria y se estrenó en Paraná
en el 2023, creo. Bien, Bueno. es una obra larga de duración de como 15 minutos. Sí. Nosotros vamos a seleccionar un fragmento de Lola Mora, ¿sí? El Buenísimo. comienzo hasta la cadencia, precioso. Por supuesto, invitamos a que lo vean entero por el canal de YouTube de Marcela. Ya volvemos con Mujeres de la Música. Creamos mundos sonoros y te invitamos a habitarlos. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. La música desde adentro. Todas las músicas, entrevistas, agenda institucional, reflexiones y debates. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. El Damus es una obra polifónica a 4 voces, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Seguimos con Mujeres de la Música. Muy bien. Nos queda
una faceta que habíamos marcado, aunque estuvimos un poquito mezclando y picoteando y saltando, ¿no? Pero salieron cosas muy entretenidas. Súper, súper. De Marcela, gestora y docente, ¿no? Yo tengo así un apunte acá, dice: en 2004 funda la cátedra de arpa en la Escuela de Niños de Santa Fe. 2020 se graduó en el programa Líderes Globales de Harvard. Fue directora académica de la Fundación del Sistema de Orquestas Juveniles de Infantiles de Argentina entre el 21 y el 22. Entre 2010 y 22 integraste la Junta Directiva del Congreso Mundial de Arpa. Profesora invitada del FEMUS de Santa Catarina. Me agoto de leerlo solo. A ver, cosas varias. Congreso Mundial de Arpa, ¿dónde se hace? El año que viene se hace en Toronto. Ajá. Y es la primera... realmente mundial, o sea, Sí, van cambiando de... Bueno, como toda corporación tiene sus matices. Bueno, África creo que... No deberá. No, claro, pero es como que siempre, ¿no? Hay países preponderantes y otros menos, y bueno, la idea es que sea realmente mundial. Este próximo año tiene una particularidad que se ha unido a la Sociedad Americana de Arpa, entonces se van a unir el Congreso Mundial de Arpa y la Sociedad Americana de Arpa para hacer los... una especie de mundial. Claro, pero el año del mundial, pero en Toronto y sí, existe desde hace muchos años. Esto empezó en Holanda con una arpista que se llama Fia Bergout, que armaba las semanas musicales de Holanda, y a ella se le ocurrió en época que no teníamos el contacto que teníamos hoy. Claro. Entonces es como que obviamente se tiene que reinventar, se ha reinventado en muchos aspectos, pero ya esa cosa de que, como pasaba que Elena nos decía a mí, a Ramiro, y nos veíamos una vez por año, ahora eso ya no. Yo quiero verlo a Ramiro y me pongo en el canal de YouTube de él y miro cómo toca una obra. Pero bueno, son organizaciones que trabajan en pro de que un instrumento que sigue siendo como raro, sí, sea como visto desde distintos aspectos, que se vea que es versátil. El arpa no es solamente el arpa en la orquesta, ni la profesora del conservatorio, y es lo que yo le digo a mis alumnas. Yo he formado mucha gente y me cae la culpa de decir, bueno, ¿de qué van a trabajar? Entonces les doy talleres de innovación. Hace 2 años le trajimos una arpista de jazz, improvisación, arpa celta, arpa antigua. Hay un montón de abanicos que los chicos tienen que dar cuenta de que nuestra realidad laboral no va a ser la misma para las futuras generaciones. Pero sí, todavía existe el Congreso Mundial. Igual es un lugar de encuentro, ¿no? Sí, sí, escuchar muchas cosas, estar con los colegas, es muy enriquecedor. Sí. Después cuando vuelve ya una semana no quiere escuchar nada. No, claro. No, a mí me pasó una vez que fui a Paraguay, los paraguayos tienen su Congreso Mundial. Entonces invitan a arpistas no paraguayos, y yo fui y la verdad que viste que la arpa paraguaya afina en fa mayor esencialmente. Después de escuchar una semana de fa mayor no es fácil, ¿eh? No, claro. Querés un acorde disminuido, una sexta napolitana, algo así. Algo un poquito más disonante. Con los efectos no alcanza. Tal cual. Fantástica. No, te iba a preguntar algo más. Y Santa Catarina, en Brasil, o sea... Eso fue una locura. No sé si lo conocen al oboísta Alex Klein. Sí. Bueno, Alex es natural del sur de Brasil. Y bueno, él, después de tener toda su época en Chicago, que empezó con todo el problema de la distonía focal, decidió crear este festival, que es un festival de un corte altamente social, pero no en detrimento de la calidad artística, que eso para mí es un tema en todas las iniciativas donde uno trata de que el chico forme parte de, pero a expensas de qué. Entonces él ha hecho un trabajo estupendo a lo largo de muchos años y logró, porque él veía que en Sudamérica faltaban arpas, entonces consiguió un señor muy rico de ahí de la zona de Jaraguá do Sul que compró 17 arpas. Pero esas 17 arpas están en un centro cultural en Jaraguá do Sul. No quiere decir que están... El proyecto inicial era que fueran a los conservatorios de Brasil y volvieran para el festival. Bueno, un proyecto muy ambicioso en su momento. Que bueno, la realidad mata a la ficción siempre, ¿no? Sí. Como vos tenés la idea y después, bueno, hay que ver cómo se la puede articular. Sin embargo, bueno, ha sido él un gran promotor
no solo del arpa, de muchos instrumentos. Y yo tuve la fortuna de ser la segunda profesora de ese festival por muchos años junto a Rita Constanzi, y realmente todavía cada año sigue siendo motivo de que los chicos vuelvan con muchas ganas de seguir tocando y de seguir haciendo cosas, ¿no? Pero la dimensión del festival ha cambiado significativamente por una cuestión de recursos. Antes había 2 profesores de cada instrumento, ahora hay de uno, y de algunos instrumentos ya no hay más. Sí, eso sabía. Yo te iba a preguntar, bueno, un poquito pensando en todas estas cosas que has hecho, que además distintas, ¿no? Pues no es que has tocado solamente un montón, has tocado, has escrito, has investigado, has docente, has logrado el nombre del conservatorio a los 19 años. Eso ya era premonitorio, ¿no? Digo, ¿esto tiene que ver con la vida en la provincia? No sé. Digo, ¿qué hubieras hecho en Buenos Aires, por ejemplo? Primero que no hubieras podido vivir. No me hubiera venido a vivir a Buenos Aires. Escucha el subte acá abajo y si tienes miedo que aparezca. Por supuesto es una ciudad maravillosa con una oferta estupenda, pero Argentina es muy grande, y para mí eso fue un acto reflexivo antes de volver de Francia. Yo todavía recuerdo, yo me volvía y mi maestra Marielle Normand me invitó a cenar a su casa, estábamos sentadas en su estudio y me dijo: ¿qué vas a hacer? Si te querés quedar, te podés quedar, seguir estudiando, podés volver. No, le digo, yo voy a volver, pero voy a volver de donde vine. O sea, yo ya era la solista de arpa de la Sinfónica de Entre Ríos en ese entonces. Porque también, si uno se pone yo tuve una beca del Servicio Cultural de la Embajada de Francia. Entre tus obligaciones es que vuelvas a tu lugar a devolver. Sí. Entonces, se invirtió un gobierno X dinero en mi educación con ese objetivo. O sea, sería una incongruencia de mi parte, para empezar, ¿no? Y segundo, Argentina está muy polarizada en Buenos Aires. Imagínense que yo, mañana tengo un viaje al extranjero. Si yo quiero salir, tengo que pasar por Buenos Aires. Sí. Ahora se está abriendo un poco más esto. Hay posibilidades de salir desde otros lugares, pero siempre terminando en una capital. Sí. Entonces, el cuento viene para decir, bueno, si el concepto de país federal es que ofrecemos a todos lo mismo, no importa dónde estemos, bueno, entonces tiene sentido de que yo toda mi tarea la vaya a hacer de donde vine. Igual, esto yo te lo digo con 55 años, cuando volví de Francia. Tenía un tren en la cabeza, o sea, tenía como 1000 cantidad de cosas que quería hacer, sobre todo de lo individual mío, del individuo, de mi desarrollo personal. Y después eso se fue abriendo, y cuando vos abrís el espectro y empezás a impactar en otros, te devuelve muchísimo más. Es tanto lo que recibís de vuelta que después no sabés qué hacer con eso. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Nosotros tenemos que desarrollar en las provincias la mejor educación posible. La Academia de Arpa nace con ese criterio. Le llevamos a los chicos a su escuela la mejor educación posible que está en nuestras manos, porque cada vez es más difícil irse a estudiar afuera. Y permanecer. Entonces, esa cosa de esta época también es mucho de salpicar maestros. Para mí es importante tener un hilo conductor. Totalmente. Y después nutrís ese hilo conductor con un montón de cosas que podés descubrir que hay cosas que no te funcionaron y otras te van a funcionar más. Pero yo creo que en nuestro país se debe el desarrollo de iniciativas de alta calidad en todo el territorio, no solamente en Buenos Aires, que es lógico, es la capital de la provincia, o sea, no es que eso es una incongruencia, y es maravilloso que sea así, pero esto no quiere decir que en los otros lugares, porque si no se produce el éxodo, formás un buen músico y al otro día se fue. O se fue a Buenos Aires o se fue. Entonces es una construcción equitativa, de equidad para el público también, porque nosotros existimos para el público. Sin el público no tenemos razón de ser. Entonces nuestra tarea es formativa de público, de darle. Bueno, lo decía Celia decía en términos muy anacrónicos hoy, o sea, puede llegar a sonar mal, pero ella decía hay que ayudar a la masa para que se eleve espiritualmente.
con la educación. Ella fue me corrigieron hace un tiempo, dicen que hubo otro coro de obreros, pero ella es el primer coro de obreros dirigido por una mujer en el año 1962, el de la fábrica Philips. Sí. Entonces es esa mirada, ¿no? Superadora. Claro. Sí, un poco eso. Impresionante. Acabas de mencionar la academia, y así, aunque sea cortito, contanos qué es la academia, que va a ser ahora en agosto, ¿no es cierto? La academia es uno de tus proyectos. Sí, es el que más me quita el sueño anualmente hasta que sucede y después relajo. Septiembre dormís. Septiembre, sí. Son 5 días intensivos, inmersivos de arpistas y arpa. Cada año tiene como una impronta distinta. Este año va a estar dedicada a Nicanor Zabaleta, a recuperar la memoria de su figura. Hemos tenido la suerte de ganar un premio de Ibermúsicas, lo que nos permitió traer 3 arpistas extranjeros. Va a venir un arpista de Brasil que se llama Celia Pacheco, un mexicano que se llama Emanuel Padilla Holguín, que tiene la última arpa de Zabaleta, la pudo comprar. Un musicólogo que también es arpista, que hizo el primer trabajo más meduloso sobre Zabaleta en México. Entonces es una semana en la que va a haber charlas, va a haber conciertos, va a haber talleres. Durante la academia conviven niños desde los 8 hasta los 60, 70, 80 años, arpistas. Todos niños. Sí. Eso me gustó. Todos niños. Sí. Y todos toman clases y comparten. Y bueno, y el principio es ese, ¿no? Traerles una vez al año a los chicos el mejor profesor posible que podamos. El año pasado la tuvimos a Christine Icart, que hoy día es la profesora de Musiquén en el País Vasco y también del CNR de Versailles. El año anterior la tuvimos a Marcela Carboni, que dio talleres de improvisación y de arpa jazz. El año anterior lo tuvimos a Emanuel también, que vino por la Asociación Latinoamericana de Arpa. En pandemia hicimos la academia online. O sea, bien. ¿En dónde se desarrolla esto? En Santa Fe, en el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco, del 24 al 29 de agosto. Bueno, está todo en la página web de la asociación. Si vas, yo te acompaño. Dale. Buenísimo. Y no quiero, estamos recontrapasadas del tiempo, no me importa. No quiero que pasemos por alto lo del libro Culpable del que nosotros nos conociéramos, ¿no? Ese era el misterio. Ese era el misterio que empezaba la clase. Vos estás por hacer una segunda edición de otro libro que tiene. De la historia del arpa en Argentina, que bueno, eso también fue un trabajo que había que hacer, la primer cronología, nadie había escrito sobre el arpa en Argentina, y bueno, lo hice. Ahí estaba Marcela. Lo hice con lo que podía en el momento que salió. O sea, ese libro ya tiene 20 años de su primera edición, con un montón de lagunas, con un montón de información que fue apareciendo a lo largo de los años. Y en diciembre del año pasado tuve la enorme fortuna de que a través de Laura, que me escribió a través de no sé quién para contarme que había un arpa en venta y qué sé yo, terminamos reunidas en su casa, que ella nos recibió amorosamente, a Gabriela González Chernikov. Estuvo su esposo, estuvo Laura y estuvo Romana Di Piaggi. Romana Di Piaggi, una arpista a la cual yo he admirado toda mi vida. Mi maestra le tenía un cariño profundo. Fue quien estrenó Ginastera en Argentina. Y una arpista de referencia, más allá de que ella en su personalidad manifiesta que ella no cree que haya hecho nada importante. Para mí es absolutamente trascendente la figura de Romanina Di Piaggi, o Romana Di Piaggi, como ejemplo de impecabilidad y profesionalismo. O sea, no hay otras palabras para reflejar de la mirada del arpista, ¿no? Sí. Luego uno la conoce como persona y es una maravilla. O sea, es como que completa esa visión, ¿no? Y bueno, el proyecto es un proyecto que se hace largo, porque un trabajo es de largo aliento. Ya ahora soy más grande, entonces no hago las cosas con tanta desesperación, las hago con más reflexión. Entonces, bueno, le decía hoy, le escribí a Romanina, le decía cuánto me paso mirando las fotos que me dio.
me quedo mirándola a ella con su maestra, con María Esther Moro, sus fotos tocando, y es una época muy, 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 muy dorada. Hoy suceden otras cosas, ¿no? Pero son esas figuras que uno las tiene ahí de referencia, ¿no? Vos sabés que en la Estable todavía, cuando hay algunas cosas de arpa, qué sé yo he escuchado decir, cuando yo entré ya no estaba Romy, yo he escuchado decir, ¿se acuerdan de Romanina? ¿No? Sí. O sea, como que la orquesta la tenía muy presente, y ella tiene su amor y su corazoncito en la Orquesta Estable. Por supuesto. Aunque se jubiló en la Filarmónica, tiene su corazoncito en la Orquesta Estable. Y su modo, a mí me divierte mucho escucharla hablar, porque hoy hablábamos, ¿no?, de lo dramático, y ella es un personaje de ópera. Sí, es un personaje de ópera. De hecho, cita... Sí. Permanentemente frases de las óperas, ¿no? Sí. Y bueno, en esa charla, que bueno, ya haremos con Laura un trabajo que esté a la altura de lo que fue esa charla. Habló mucho. Perdón, dice esto Marcela porque en algún momento pensamos en hacer recortecitos, qué sé yo, y yo dije, no, esto no funciona, va a ser una cambalache. Claro, como una pegatina, y que no va a dar este valor, ¿no? Para los arpistas, toda la parte que hablaba, viste que ella mencionó a Wagner y sus partes complejas, o sea, la sapiencia de Romy y de todos los arpistas de ópera y de ballet, de saber que, como decimos nosotros, está el jeite de cómo vas a tocar eso, claro. Es maravilloso. Y aparte pasaron, cuando ella era la arpista, pasaron todos los grandes de esa época. O sea, tiene una memoria, te hablaba de tal y de tal y de tal otro. Y anécdotas. Y desopilantes, porque ella es muy divertida también. Un humor muy particular. Sí. Así que bueno, gracias a eso, yo la conocí a Laura, y bueno, hoy estoy acá gracias a eso. Una cosa llevó a la otra. De alguna otra. forma Romy me te trajo acá. Y estoy eternamente agradecida, realmente disfruté mucho. Me parece extraordinaria la labor que hacen. Hablábamos haciendo chistes con Laura de que yo trabajaba sobre el feminismo sin que tuviera el título de feminismo, ¿no? Porque en realidad es juntar la piedra caída al costado de la vida, donde tiene que estar. Es una cuestión de que las cosas estén donde tienen que estar y como tienen que estar. Y realmente la felicito por 7 años. El 7 es un número sagrado. Exacto. Van a tener que celebrar. Exacto. Y bueno, nada, muchos buenos augurios en su tarea también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso programa. ¿Sí? Gracias. Y ya nos vamos a ver ahí en la academia el año que viene. Sí, sin lugar a dudas. Ya me pongo a estudiar lo que me dijiste. Dale. Bueno, y nosotros nos vemos el próximo jueves. Sí. Muchas gracias. Esto fue Mujeres de la Música Por Radio Damos.